Amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy Pseudo Punch y estamos ahora en otra cápsula para poderles hablar de un jueguito de GameCube que tenemos aquí llamado Eternal Darkness. Un juego desarrollado por una extinta Silicon Knights, así se llamaba la compañía. Aquí podemos ver al reverso la caja del juego, y adentro del juego pues aquí está el mini disco, ahí se alcanza a ver un poquito, y pues por acá están en aquel tiempo cuando Nintendo Power decía que se suscribieran para poder ver la guía del juego y pues también los manuales, ¿verdad? Aquí están los manuales. Aquí están algunos artes del juego, que es bueno, viene lo que es el prólogo de la historia. Vienen también criaturas, historias de personajes. Esta es la protagonista. Este es el prólogo del juego, es con el personaje Pius Augustus y pues más personajes que salen aquí en el juego. Ahí vemos los controles y pues más instrucciones y entre otras cosas, ¿verdad? Antes de poder continuar, permítanme un segundo. Voy a poner el juego aquí en la consola. Quisiera yo comentarles unos 10 aspectos importantes acerca de este juego. Vamos a nombrar 10 cosas. Oigan. Ok, esa intro que se escucha es de una de las frases que utilizaba el señor Edgar Allan Poe, un escritor famoso de historias de terror. ¿Qué es Eternal Darkness, señoras y señores? Eternal Darkness es un survival horror creado por, nuevamente, como lo había dicho, Silicon Knights, que pues desafortunadamente ellos tuvieron un final un poco lamentable en el aspecto de que ya no pudieron continuar haciendo más juegos. O sea, de los juegos que yo recuerdo que desarrolló fue este. Luego desarrolló el remake que hicieron de Metal Gear Solid de Twin Snakes para GameCube, precisamente, en colaboración con Konami. Y después de la época del Xbox 360, pues realizaron un juego que se llamó Two Human. Y después de que hicieron el Two Human, pues desafortunadamente desaparecieron por completo, ¿no?, del radar. No sabemos
a veces el destino que les depara a las compañías, lamentablemente, es una situación que puede llegar a rebasarles. Y pues este Eternal Darkness, señoras y señores, es un juego que está realmente olvidado por Nintendo. ¿Por qué digo que por Nintendo? Principalmente porque es un juego que solamente ha estado en la consola de GameCube. Que yo recuerde que lo hayamos visto en alguna otra consola, pues no está ahí. Y pues quisiera comentar que es uno de esos juegos eternamente olvidados y lastimosamente pues es un juego que vale muchísimo la pena. Voy a comenzar comentando el primer punto. Vamos a nombrar 10 puntos importantes acerca de este juego, del extinto, olvidado Eternal Darkness, un juego encerrado en GameCube. ¿Cómo comenzó Eternal Darkness? Eternal Darkness comenzó siendo un proyecto de la época del Nintendo 64, principalmente ya de los últimos años en los que el Nintendo 64 estaba sacando ya la última oleada de juegos. Por ahí llegaba a ver algún programa donde mostraban en el E3 los avances de este juego, que pues en el Nintendo 64 se veían muy bien, o sea, se veían muy como con una intención muy cinemática, pero de terror. Y creo que eso fue lo que principalmente a mí me llamó muchísimo la atención de este juego. Desafortunadamente pues no salió para el Nintendo 64 y finalmente terminó saliendo para el Nintendo GameCube. Si mal no recuerdo, fue de los primeros juegos que salieron para apoyar al GameCube. No fue precisamente un juego que haya sido de lanzamiento para la consola. Es más, creo que es un juego que salió un año después de que salió la consola de GameCube. Y precisamente es en el año 2002 cuando sale este juego. El primer contacto que yo tuve con este juego es el segundo punto. Fue por un amigo que consiguió el juego y que él pues es principalmente un fan de la lectura de obras como Lovecraft, de Edgar Allan Poe, y pues ese juego, por azares del destino, pues llegó a su casa, porque creo que de hecho el hermano de él había conseguido el juego, y ya cuando estuvimos en la casa de él pues estuvimos jugándolo y ya empezamos a saber de qué se trataba el juego. Es un juego que tiene una atmósfera muy opresiva. Es un survival horror como los hemos conocido. Y pues son muy pocos los juegos que realmente tienen detrás de ellos la literatura. Creo que ese es uno de los puntos fuertes acerca de este juego. Que haya literatura que esté inspirado en literatura de
personajes de hace muchos años que creaban historias de terror, como lo fue Edgar Allan Poe y como lo fue el señor Howard Phillips Lovecraft, ¿verdad? Muy interesante, muy muy interesante. El tercer punto que quiero comentar es: el juego trata sobre un misterio que tiene que resolver una protagonista por la muerte que tuvo, en este caso, su abuelo, una repentina muerte. Y pues esto generó un problema, ya que pues ella se encontraba con una situación de incredulidad del por qué se había muerto su abuelo y de la manera en que murió. Yo no les puedo decir de qué manera muere, nada más puedo decirles esa pequeña parte del inicio del juego para no spoilearles si en algún punto llegase a salir alguna, ojalá que algún día saliera alguna actualización de alguna consola de Nintendo para que pudiera revivirse dicho juego, o en dado caso para quienes quisieran jugarlo, a los que les gustan los survival horror, pues conseguirse un GameCube y obtener una copia de este juego, ¿no? Esa es la premisa inicial que tiene el juego, ¿va? El cuarto punto que quiero comentar: el estilo de juego es precisamente como yo les dije, es un survival horror, y tiene mucho énfasis en el terror psicológico. Creo que una de las cosas en las que innova este juego, esta franquicia, es de que ya, nosotros por lo regular cuando vemos uno de estos juegos es, pues tu personaje tiene una barra de vida, o tiene una barra, en algunos otros juegos, barra de estamina, pues, de que puedas correr y que no te canses, etcétera, etcétera. Pero este juego en especial tenía otra barra que era la de sanidad mental. ¿A qué se refería esto de sanidad mental?, se preguntarán ustedes. Pues se refiere principalmente a que el personaje, a través de sus avances, cada que se encuentra con una criatura de estas, que bueno, en este caso son llamados los Ancients, personajes mitológicos de la literatura de Lovecraft principalmente. Y pues cada que el personaje tenía alguna interacción, algún sobresalto con alguna de estas criaturas que salían durante el trayecto de algún personaje, pues la barra de sanidad mental comenzaba a disminuir, y cada vez que disminuía podíamos encontrar muchas cuestiones que podían sobresaltarnos a nosotros como videojugadores, en el aspecto de que podías notar pantallazos azules como una sorpresa, así que dices tú, ah caray, ¿qué pasó? ¿Se crashó el juego? No. Podías notar que tu personaje de repente, de la nada, se le cortaba la cabeza. Podías ver gritos, lamentos durante el juego, entre muchas otras cosas que se podían notar, que hacían al juego todavía más opresivo de lo que ya era. O sea, era un juego que realmente transmitía mucho a través de pues esas partes mecánicas del juego, ¿no? Que desde luego yo me sobraría decirles que
resultó ser una mecánica muy interesante. Y bueno, pues vamos al siguiente punto, que es el 5. Aquí la pregunta es, ok, hasta ahorita hemos dicho quiénes hicieron el juego, que fueron los de Silicon Knights. Y luego después, lo siguiente es, ¿cómo es que Nintendo se hizo de los derechos de este juego? Recordemos que Nintendo, amigos y amigas, es una compañía que en términos gringos se les dice family friendly. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de sus juegos, por no decir que todos sus juegos, son para toda la familia. Pero este juego yo realmente no creo que sea para toda la familia. No creo, porque podemos ver a lo largo de cinemáticas, de pasajes en el gameplay, etcétera, etcétera, desmembramientos, mucha sangre, típica de un survival horror, relatos realmente muy oscuros, y principalmente eso de los relatos quiero yo mencionarlo más adelante, ya lo diremos en otro punto. Entonces, ¿cómo es que Nintendo, verdad, se hizo con los derechos de esta franquicia? ¿Por qué? ¿No? Es una de esas cosas que realmente no podemos entender. Yo no puedo entenderlo, conociendo a Nintendo desde muchos años. Entonces es algo que a mí personalmente me intriga, ¿no? ¿Por qué Nintendo se hizo de los derechos de este juego? Tal vez es una franquicia que se pudo haber quedado allí nada más, o sea, por su creador, por Silicon Knights, por la desarrolladora, y ya haber terminado ahí. Pero no, o sea, Nintendo compró los derechos y hasta el día de hoy creo y tengo entendido que todavía sigue comprando, o más bien renovando la licencia para que no caduque. Pero ¿cómo entonces? ¿Qué quiere hacer Nintendo con este juego? Solamente lo sigue comprando los derechos, sigue manteniendo la marca para que no desaparezca, pero no desaparece, y sin embargo, ¿dónde está? Está olvidada en GameCube. Eso es lo más raro, amigos. Sinceramente creo que es una de las cosas más distorsionadas que yo he llegado a ver en una consola de Nintendo. Porque este juego no se lo puedes poner a tu hijo de 3, 4, 5, 6 años, de cualquier edad que esté en la primaria. No es recomendable por las temáticas que tiene, aunque el juego esté en inglés, vaya. Y bueno, vámonos al sexto punto. Todo inició. ¿Cómo fue que inició? Ahora, esta es una suposición mía. El hecho de que este juego esté encerrado en GameCube y que Nintendo haya comprado los derechos de este juego, me hace pensar que históricamente fue porque Nintendo hizo un trato con Capcom inicialmente, cuando yo creo que ya había algunas negociaciones
desde el Nintendo 64, porque Resident Evil 0 iba a salir también para el Nintendo 64 y sin embargo se pasó a GameCube. Entonces lo que terminó sucediendo fue que hicieron un trato Capcom con Nintendo para en este caso hacer juegos de Resident Evil que sean exclusivos para la consola del GameCube, que en este caso fue Resident Evil 0, Resident Evil 1 Remake y Resident Evil 4, que fue exclusivo Resident Evil 4 por algún tiempo, no fue realmente exclusivo en mucho tiempo, vaya, porque después ya salió para otras consolas, etcétera, etcétera. Y yo creo que pues por eso fue que ha de haber dicho Nintendo, pues yo también quiero tener mi survival horror, ¿no? En esa época el GameCube parecía que era más bien una época en la que quería atender a personas de adolescentes hasta los adultos, y los niños pues casi sí seguían atendiendo a los niños, pero se notaba que GameCube era un proyecto que iba más enfocado a traer más juegos para adolescentes y adultos, ¿verdad? Casos que muy pocas veces vemos, ¿verdad? Pero pues así fue en la época del GameCube. Y vámonos al séptimo punto, amigos. Los recuerdos que yo tengo acerca de este juego, ya cuando yo ya tuve el juego, fue que durante mis avances, conforme iba avanzando en el juego, yo de lo que recuerdo es que cada vez me sentía más involucrado en el juego. Es un juego que entretiene, es un juego que te mantiene al borde del asiento, es un juego muy opresivo. O sea, eso es lo que a mí me llama bastante la atención como amante del survival horror. Y pues ha sido un juego que ha valido la pena muchísimo, muchísimo, y lastimosamente pues es un olvidado por completo, ¿no? De la consola, de Nintendo principalmente, que ya no ha renovado más la licencia para salir a otras plataformas, vaya, a eso me refiero. Y vámonos al octavo punto que quiero comentar. Una de las constantes que tiene este juego es de que, bueno, voy a mencionar un poquito de lo que hay que hacer en el juego. El protagonista logra dar con un libro. Es un libro que estaba escondido en la casa de un familiar del protagonista, de la protagonista, en este caso. Y pues conforme ve el libro, ese gigante libro que estaba ahí en una mesa, en un escritorio, empieza ella a ver la historia del libro y empieza a notar que pues que a través de la lectura hay páginas que están extraviadas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar páginas extraviadas del tomo del Eternal Darkness, así se llama el libro en el juego. Y pues cada página resulta ser que es un capítulo distinto. Y eso me lleva al siguiente punto, que son 12 capítulos,
creo que es incluyendo el prólogo del juego. Incluyendo el prólogo del juego, son 12 capítulos. Y cada capítulo se refiere a un protagonista diferente. Eso es lo que está bien interesante, amigos y amigas. No manejas a un solo personaje. Manejas a más de 10 personajes en este juego. Cada capítulo del libro es un personaje diferente por lo regular. No quiere decir que siempre vaya a ser así, pero vaya que los capítulos, yo de lo que recuerdo es que ningún capítulo se me hizo aburrido ni fastidioso. Al contrario, conforme avanzas en el juego y conforme te vas encontrando el desarrollo de la historia, se pone cada vez más y más y más y más interesante. O sea, muy pocos juegos survival horror hemos visto que tenga tantos protagonistas, ¿no? Eso es lo que está interesante, desde luego. Y otra de las cosas es de que la peculiaridad que tiene este juego es que casi todos los personajes, en alguna parte del avance del juego, casi todos, porque definitivamente creo que no todos, obtienen una espada en el avance del capítulo, vaya, del juego. Y de esa manera es como puedes ir derrotando enemigos a los Ancients, pero en este caso, pues lo interesante del juego es que no está limitado a un solo tipo de criaturas, sino que hay varias criaturas que vienen de pues toda esta pues digamos variedad de lo que viene en este juego, de este juego tan peculiar que se inspira principalmente en criaturas de la obra de Howard Phillips Lovecraft. Creo que esa sería la mejor manera de poder describir toda la diversidad de criaturas y enemigos que vamos a encontrar durante el juego. Vamos al 9º punto. Esta es otra cosa bien interesante, chavos y amigas. Tiene 3 finales. O sea, el juego te obliga a que saques 3 finales para que consigas un cuarto final, que es el verdadero. O sea, en cuanto a replay value, en cuanto a rejugabilidad, podemos tener ahora sí que la oportunidad de saber cuál es el verdadero final de este juego. O sea, una vez que dices y que te lo acabas por primera vez, dices, ya me lo acabé. No, para nada. El juego tiene 4 finales. 4 finales. 3 que son para poder ver un cuarto final. ¿A alguien le recuerda un poco Bloodborne? Tal vez Bloodborne se haya inspirado un poco de eso, ¿no? De esa mecánica para diversos finales. Eso está muy interesante. Luego, el 10º punto ya para finalizar este video, esta cápsula, esta retroanálisis. Yo recuerdo en las épocas precisamente también más oscuras que ha tenido Nintendo a lo largo de su historia, es de que
precisamente la época del Wii U, en algún E3. No sé si fue en algún E3 o fue en algún otro lugar donde pudimos ver un hipotético anuncio de una secuela espiritual de este juego, lo cual me parecía a mí una excelente idea, pero que desafortunadamente, amigos y amigas, se terminó cancelando. Llámenlo ustedes por la situación que haya sido. Yo creo principalmente que fue por el tropiezo que tuvo Nintendo con Wii U en cuanto a malas ventas, y sacar un proyecto así con pocas ventas, una secuela de esto, pues podía generar una pérdida muy grande, tanto para la compañía que hubiera desarrollado este juego como para Nintendo, para volver a poner dinero de su bolsillo y que se mantuviera pues este juego, ¿no? Que se mantuviera ahora sí que la franquicia, una continuación que hubiera sido muy muy buena, y que lastimosamente pues es un capítulo. Fíjense la ironía de esto, o sea, es un capítulo oscuro precisamente para Nintendo. ¿Coincidencia? No lo sabemos. Y pues bueno, amigos y amigas, esto es lo que yo les puedo comentar en esta cápsula, que pues sí, ahora sí nos hemos extendido para hablar de este juego. Después, más adelante ya hablaremos de otros juegos. Me gusta a mí hablar de esta manera de estos juegos, de 10 puntos importantes que yo les encuentre. Y pues díganme ustedes, compañeros, díganme ustedes, amigos y amigas, si tuvieron la oportunidad de jugar a esta maravilla llamada Eternal Darkness, a este juego que es opresivo a más no poder, un juego que no podemos creer que siga bajo la tutela de Nintendo. Cuéntenos sus experiencias en la caja de comentarios, díganos qué les pareció este juego, si pudieron ustedes jugarlo en su día o después, en años posteriores, que si hayan hecho de algún GameCube y que hayan podido jugar a esto. Actualmente es un juego que se puede conseguir, eso también es muy curioso, no es muy escaso. Lo que pasa que más bien es un juego olvidado, y eso es lo que pesa mucho, eso es lo que pesa mucho. Ojalá que algún día lo viéramos en otras plataformas, no sé, aunque sea un remaster, imagínense un remake de esto, o una secuela, ¿por qué no? Ahora sí, con el Switch 2, tal vez, no lo sabemos, pero pues esto es el retroanálisis, amigos y amigas. Espero que les haya gustado, y por favor comenten en la caja de comentarios qué les pareció este juego, si tuvieron la chance, y si les llama la atención, coméntenlo. Para mí es un sobrado recomendado de la consola. O sea, si tienes un GameCube o un Wii, creo que deberías de tener este juego. Lo deberías de tener. Ahora, claro, en Wii, si ustedes quieren jugar a este juego, necesitan tener un control de GameCube, porque no se puede mover el juego en controles de Wii. O sea, sí se requiere forzosamente el control de GameCube.
el legendario control de GameCube. Pues ahí está, amigos y amigas, un gusto poder platicarles acerca de este juego, una pequeña retrospectiva, más que retroanálisis, es una retrospectiva, y ojalá que en algún futuro viéramos pues algo o algún atisbo que reviva esto, ¿no? Ojalá algún día lo viéramos, no sabemos, pero pues un saludo. Nuevamente soy Pseudo Punch, les mando un gran saludo y nos vemos en la próxima cápsula. Adiós.